¿Qué tal estáis? Ya sé que hoy estoy muy cerca de la cámara, luego explicaré por qué, es una cuestión de proporcionalidad. Bienvenidos a todos al canal de Neutral de Twitch. Ya sabéis que los martes siempre tenemos una conversación con un experto, un periodista de algún tema, y hoy tengo el placer de contar con la presencia de Xavier Aldecoa, que es un periodista al que yo tengo como referente desde hace muchísimos años por el periodismo internacional que hace y sobre todo por centrarse en un continente como África, que muchas veces está algo apartado de los medios de comunicación. En España igual sí que está más cerca el norte de África, pero el resto del continente es más difícil de ver en los medios. Así que quiero preguntarle a Xavier sobre su carrera, cómo terminó, dónde ha terminado, y qué nos puede contar de la situación que se vive en estos momentos en dos países donde sí que vemos titulares más duros en los últimos meses, como puede ser Etiopía y como puede ser Nigeria. Así que voy a pasar ya con él porque tengo un montón de preguntas y no quiero que nos quedemos sin tiempo antes del partido de Españita. Así que ahora ya estás en cámara. Xavier, ¿qué tal estás? Welcome al canal de Neutral. ¿Es tu primera vez en Twitch o no es la primera vez? No, es la segunda. O sea que soy también novatillo, pero nada, encantado de estar contigo y con todo el mundo. Así que muchas gracias por la invitación. Eso me pone triste que no sea la primera vez, pero no pasa nada, lo dejaremos pasar, me vengaré de quién ha sido el primero. Lo voy a empezar muy directo, que es preguntándote sobre tu carrera periodística. Estudiaste en la Autónoma de Barcelona. ¿Cuál es el momento, qué es lo que dices África? Justo se ha cortado, ¿eh? ¿Cuál es el momento en el que me voy para África? Dicho, En el que dices África. Bueno, en realidad antes de la carrera, porque a mí la cuestión de África me viene de cuando era pequeño. Somos 4 hermanos y mi padre nos explicaba cuentos, pero no nos explicaba los típicos cuentos de Blancanieves, Cenicienta y tal, sino trozos de libros. El Viejo y el Mar, El Lazarillo de Tormes, y había uno, el capitán de 15 años, que se iban a África porque le rompen el astrolabio y demás, y llega a África pensando que va engañado, porque él pensaba que iba a América, y mi padre nos metía en el cuento. Y entonces, pues toda esa relación con África nace de esos cuentos de mi padre cuando era pequeño. Entonces yo siempre quería ir a África, lo tenía ahí como, hostia, el sitio donde quería ir, donde quería trabajar. Y lo que hago es, cuando entro a La Vanguardia de becario haciendo cosas de cultura, de hecho yo empiezo haciendo sobre todo crónicas de conciertos, que eso fue una temporada de putísima madre. Tú imagínate hacer 80 conciertos al año. Me comía cosas tremendas. He hecho Ricky Martin, Chayanne y demás. También he hecho Bob Dylan, Springsteen y Patti Smith y demás, ¿no? De todo. Ojo Chayanne y Ricky Martin, que puede ser muy divertido también, ¿no? Sí. Bueno, divertido es. Pero no, mira, El Canto del Loco lo vi como 7 o 8 veces. Y ahora en plan, por favor, ya no quiero más Canto del Loco. Basta. Pero es verdad que mola mucho la conexión que tienen algunos grupos que a mí no me gustan con su público. Entonces eso lo disfrutaba, el ambiente que se crea estaba muy bien. Entonces yo empecé a irme a África para hacer historias y me iba a hacer, pues yo qué sé, me iba a conseguir el diario del primer explorador que llegó a Tombuctú y salió vivo de allí, que fue el hijo de un panadero, que además me gustaba mucho la historia, y me fui a Mali a reseguir el camino que había hecho, que significaba meterse en una canoa durante varios días. Estuve como 10 días, perdí 8 kilos, ya fue una historia muy, muy divertida, en realidad. Y entonces siempre iba a hacer como historias, hasta que pues poco a poco le intenté comer la oreja todo lo que pude a los jefes de La Vanguardia para ir para África, y en 2008 pues ya me fui definitivamente para allí. ¿Cuándo fue el viaje este del que hablabas, el de Mali? Pues yo tenía 20 años, hace 20 años, la prehistoria más o menos. Bueno, pero tenías, con 20 tacos, te fuiste tú solo a Mali. Sí. Bueno, solo y no conocía a nadie, pero fue de verdad uno de los viajes más bonitos porque, pese a no conocer a nadie, me estuve un mes y pico, más de un mes y medio, no dormí nunca en un hotel. O sea, la gente fue extraordinariamente amable conmigo y fue muy intenso, porque yo recuerdo, por ejemplo, meterme en la canoa y decirle al jefe, al capitán del barco, oye, ¿cuánto tardamos en llegar a Tombuctú? Y me dijo 3 días y nos estuvimos 10. O sea, perdí el avión, se barrancó 1000 veces la canoa, tuvimos que salir de la canoa, sacar todas las cosas de la canoa. Fue como un viaje, como primera impresión, muy bonito. Ahora Mali se ha convertido en otra cosa porque está
realmente golpeado por el yihadismo, pero en aquella época era, yo creo que la puerta ideal a un continente porque la gente es majísima. Ya. Pero aún así, o sea, entiendo que allí hablabas inglés con los locales. En este caso francés, yo hablo inglés y portugués, que son las lenguas que me sirven como vehículo. Aprendí un poco de Bambara para poder comunicarme, pero vaya, lo básico, kakene, kakenewa, cosas de saludar, de dónde vengo y demás. Así que en el caso de Mali me comunicaba en francés. ¿Y hay algún momento en específico en ese viaje? Entiendo que todo el viaje en general, ¿no? Porque si lo describes de esa forma tan apasionante significa que te lo pasaste muy bien. Pero ¿hay algún momento en específico que recuerdes que digas, este es el momento que dije, África, hay que seguir viniendo? Bueno, tuvo varios porque la convivencia, por ejemplo, en la canoa, era una canoa no al uso, o sea, una canoa de a lo mejor de 30 metros, donde había gente, había familias, dormíamos todos encima de sacos y demás. O sea, es una canoa de madera, pero larga, como el típico cayuco largo en el que cabe mucha gente, ¿no? Y entonces, pues tuve muy buena relación con todo, con los grumetes del sitio. Recuerdo que me despertaban para que viera hipopótamos o para cualquier cosa. Tuvimos conversaciones. En aquella época estaba Canuté en el Sevilla, que era de Mali, y entonces teníamos muchas charlas también con eso. Y hubo un momento, ya sí, porque fue... La historia de Tombuctú es muy, muy curiosa porque Tombuctú durante mucho tiempo se convirtió en una especie de Eldorado en África. La gente creía que era una ciudad de oro en medio del desierto porque había un mapa en el que salía, que lo hizo un mallorquín, además, ¿crees que es? Que salía un rey con una pepita de oro del tamaño de un balón de rugby. Entonces se creó el mito de que en medio del desierto había una ciudad repleta de oro. Y eso provocó una fiebre de exploración brutal, una competición entre franceses, británicos y tal por ir allí, y de hecho algunos de los mejores exploradores del mundo mueren intentando encontrar Tombuctú. Y uno de los motivos por los que no lo encontraban es porque el río Níger había cambiado de curso y está a 18 kilómetros de Tombuctú. Entonces se pasaban de largo. Y René Caillé, que es el hijo de este panadero que seguí sus pasos, lo encontró porque él, en lugar de irse directamente, era un chavalín y se fue 9 meses a Senegal, aprendió la cultura local, la lengua local, se vestía como ellos y le avisaron cuando llegó a la zona, ¿no? Entonces hay un momento en el que el río Níger gira, te tienes que bajar y ahí es donde puedes ir a Tombuctú. Y recuerdo que yo no tenía manera de ir. Yo salté de la barca, ya como cojones hago estos 18 kilómetros por el desierto. Entonces había un camionero y le dije, hostia, súbeme, tal. Un camionero, había taxistas y tal. Y le dije al taxista que me subiera, que me llevara para allí y me pidió un pastizal. Le dije que no, me estás intentando timar, tal. Le dije, pues no, tal. Y cogí y me puse a andar hacia Tombuctú, que era en plan, pero tú estás mal de la chota. Y un camionero que me había visto discutir con porque no quería que me timara, me paró y me llevó un camión con troncos, que llevaba troncos, y entré a Tombuctú encima del camión de troncos y fue como muy bonito, ¿no? El decir, hostia, lo he conseguido, es un viaje brutal y además lo he conseguido sin pagar el pastizal que me pedía Además estaba cariño, ya te digo, o sea, solo había comido arroz durante los 10 días y me acuerdo que me comí un pollo con patatas. O sea, llegar a Tombuctú, un pollo ciclista, porque tenía los músculos pegados al hueso. Y es el mejor pollo que me he comido en mi vida. Que te has comido, exactamente. Me recuerda bastante lo que estabas diciendo de los exploradores y tal. No sé si has visto la película de Ciro Guerra, El abrazo de la serpiente. Ese es un contexto completamente diferente, es en el Amazonas, pero me recuerda muchísimo a esta idea de cómo la colonización ha tenido su diferente papel en regiones que de otra manera no estaban ocupadas por los occidentales, ¿no? Pero... ya tirando a lo que fue más adelante, al final decías que conseguiste que La Vanguardia los convenciste para poder irte a África y luego terminas yendo a Johannesburgo, ¿no? ¿Por qué decides irte hasta allí? Pues tenía varias opciones que, bueno, básicamente por una cuestión logística y de aviones y de situación, podía ser Dakar en Senegal, Nairobi, quizá Lagos en Nigeria y después Johannesburgo en Sudáfrica. Pues son lugares en zonas geográficas importantes y que son hubs de aeropuertos. Desde allí te puedes mover a varios sitios. Entonces, ¿Eso soy yo o eso eres tú? Eso es la lavadora.
Ah, vale, vale, vale. Digo, se me quema la casa. Pues, y la verdad es que escogimos Johannesburgo porque estamos hablando del 2009, que iba a haber un mundial al año siguiente, de hecho el mundial que gana España, yo lo vivo claro. allí. También Nelson Mandela tenía muchos años, tenía en aquel momento, decía 91, lo digo de memoria, y la posibilidad de que muriera Nelson Mandela y eso fuera una noticia de alcance internacional también sumaba, además de Mugabe, que estaba ahí al lado y que pronto iba a salir del poder. Había diferentes opciones y esa, pues, al diario lo de estar en Sudáfrica antes del Mundial, que siempre genera noticias y demás, y lo de Mandela yo creo que fueron lo que pesó definitivamente. ¿Y qué tal fue la adaptación a vivirte allí? Porque entiendo que te fuiste solo a vivir a Johannesburgo. Sí, estuve pues al principio dos años y medio solo por allí, después vino mi compañera, estuve al final en total seis años y medio. Y bien, al principio pues un poco acojonado, porque la verdad es que Johannesburgo es una ciudad que cuando antes de ir te asustan mucho, ¿no? De la criminalidad. Sudáfrica es un país es un país que está sin duda mucho mejor que hace 30 años, pero es un país que tiene problemas de seguridad. Hay 40 y pico homicidios al día y demás. Uf. Y entonces me obligué un poco recuerdo el primer día o el segundo, salir a correr y que la vecina me dijera, estás loco, te van a matar. Y entonces hubo un momento que me dije, mira, si quieres vivir aquí, quieres trabajar de periodista, esto te lo tienes que sacar de encima. Y cogí y me fui desde donde vivía hasta el centro, que todo el mundo decía que era súper peligroso y tal, andando. Que ahora lo pienso y digo, es como poderte andar por Madrid, que tampoco tiene mucho sentido. Pero fue una manera como de decir, tío, o sea, si quieres currar de esto, no puedes andar con miedo todo el tiempo porque entonces no vas a ir a ningún sitio, ¿no? Así que me fui andando hasta el centro, vi que tampoco pasaba nada, hay que ir con tiento y demás, pero ya está, y esa fue como un poco yo creo que eso fue el muro de hielo que lo rompí y a partir de ahí me empecé a pasar de putísima madre. ¿Y qué tipo de periodismo hacías por esas fechas? Entiendo que es un poco en la línea de lo que has seguido haciendo, ¿no? Que es, aparte de escribir los libros que has escrito, que luego hablaremos de eso, pero también reportajes más extendidos. Te pregunto esto porque el periodismo ha cambiado mucho en los últimos años y no sé si tú, desde tu experiencia personal, pese a que es una firma que ha estado muchos años al frente de África como corresponsalía española, si has visto un cambio muy notable en la forma en la que te pedían textos o la forma en la que has hecho tu periodismo. Yo, ¿sabes qué pasa? Es que yo tampoco he vivido la edad de oro. Yo sí o sea, justo después, ¿no? Yo, de hecho, el primer reportaje que publico, de hecho, el que hablábamos antes de Tombuctú, de la llegada de Tombuctú, es el reportaje que mejor me han pagado de mi vida. O sea, nunca me han vuelto a pagar un reportaje tan bien como aquel que fue el primero y ya nunca más. Entonces, en una corresponsalía donde ya llegas con la crisis en la mochila, porque la corresponsalía de África siempre es la última, siempre es la que menos dinero tiene, la crisis se notó menos, porque yo no pasé de viajar en primera o de business o tener todos los vuelos pagados a no tenerlos, sino siempre he tenido que ir haciendo malabares, y más como freelance. Pero lo digo esto sin lamento, o sea, yo viajé muchísimo porque lo que hacía era aprendí a grabar y me puse a trabajar también para televisiones. El hecho de trabajar para televisiones me permitía después ir a los sitios y allí trabajar pues para La Vanguardia, para radios. Entonces me permitió primero dedicarle mucho tiempo, que eso es lo bueno que tiene África. África es una putada porque no interesa, pero es maravillosa porque no interesa para un periodista. Claro. O sea, no me piden una cosa al día, no me piden pues una actualidad tan tremenda y eso me da tiempo. Entonces yo pues a lo mejor me iba un mes o un mes y medio. Recuerdo una vez que le vendía una tele sudamericana para ir al desierto del Kalahari, donde hay una etnia que se llama Los San, que es uno de los pueblos más antiguos del mundo. Pillé un 4x4, una tienda de campaña arriba y me estuve 3 semanas por el desierto. Eso un corresponsal en Washington o en París o en Berlín lo matan. Bueno, se muere de un ataque al corazón su jefe seguramente de no tenerlo. Y en cambio a mí pues me daba esa posibilidad. Y eso te permitía además pues a trabajar para prensa, para radio, porque podías elaborar muchas cosas, ¿no? La verdad es que yo lo recuerdo como una época genial y tampoco atrasada, porque sigo viajando prácticamente cada mes, o sea que me lo paso bien.
Claro, porque esto lo hemos hablado varias veces con otros periodistas que han venido invitados, de esta idea que el periodismo español peca a veces de pedir demasiada nota de prensa, ¿no? Más que un periodismo, no solo de investigación, sino, tío, un artículo de 1000 palabras un poco más trabajado. Prefieren la noticia de 400, 500 palabras antes que otra cosa. Y entiendo que, claro, con África es al contrario, porque al no pedir tanto terminas haciendo una noticia de... No sé cuántas palabras suelen ser un reportaje de los que escribes. Más de 1000 seguro, ¿no? Sí, sí, porque normalmente lo que me piden más son Rs, que le llaman en La Vanguardia, que son dobles páginas. La típica doble página de un domingo, de un sábado, que es un contenido que no dan en otro periódico, por ejemplo. Y eso ha sido esa la tendencia durante mucho tiempo. Es verdad que ahora cada vez más me piden si puedo hacer alguna cosa, algún análisis para la web, pero un análisis que esté más desarrollado, no tanto de 500 palabras. Y en ese equilibrio yo me he ido manteniendo siempre. Yo era muy consciente de que es una trampa el Internet, el cada día tener que dar contenido rápido, y además y en un continente tan grande donde pasan siempre cosas, me habría supuesto pues una losa. Así que eso lo he mantenido más o menos en un equilibrio. El hecho de ser freelance también me permitía decir no. En el periodismo es tan importante lo que haces como lo que rechazas hacer. Entonces, esos nos también van de alguna manera construyendo el camino que haces. Y en ese equilibrio de equilibrista funambulista, pues es lo que hemos andado hasta ahora. Y en todos esos años habías hablado de ese primer viaje en Mali. Te voy a hacer primero una pregunta más personal, que es ¿cuál fue tu reportaje, el favorito de los que has trabajado? Y luego te hago el amarillista. Es que de reportaje, es que no sé, la verdad que son un montón de años también. Guardo recuerdos maravillosos de muchas cosas. La verdad es que uno de los más difíciles de acceder probablemente es uno que hice sobre un grupo rebelde en el este de República Democrática del Congo, sobre unos niños soldados, Rodrigue y Gloire, que son la guarda personal de un general de un grupo rebelde. Estuve 8 meses para acceder. Luego fue una locura el poder acceder, porque incluso estuve como 15 días esperando con Alphonse, con el fotógrafo, para ver si podíamos acceder o no realmente. Uh-huh. Al final, esa misma noche que nos venían a buscar a las 5 de la mañana a la ciudad en coche, no sabíamos a las 4 de la mañana si nos íbamos a ir o no. Y luego todo el viaje fue... Ahora lo veo y me parece extraordinario, pero en aquel momento era decir, hostia, no sé si lo vamos a conseguir, porque teníamos que llegar a un sitio y de allí nos decían, a partir de aquí andáis en esta dirección por la selva y ya os encontraremos. Entonces llegamos con el coche, habían puesto troncos en medio del camino para que no pasaran los coches, después con unas motos pasar los troncos para poder seguir, cuando ya había tanto barro que las motos no avanzaban, seguir andando y al final encontrarte unos tíos armados en medio de la selva, ¿no? Pero esa dificultad de acceso fue muy reconfortante, porque después sí pudimos estar conviviendo con estos niños durante mucho tiempo y te das cuenta de lo que significa ser un niño soldado, porque normalmente las historias que se dan de niños soldados son a posteriori, niños soldados que ya no son niños soldados, y allí pues las collejas que le daban los adultos, cómo se emborrachaban a su lado, y lo que significa ser un niño soldado lo notabas, ¿no? Recuerdo una vez que el chaval Rodrigo lleva la camiseta del Barça, entonces yo le empecé a hacer coñas de que sí, que era Barcelona y tal, de Messi, y me dijo que le gustaba mucho jugar al fútbol, y hubo un momento que le dije, hostia, pues vamos a jugar a fútbol, ¿no? Y organizaron un partido y el chaval jugaba de puta madre, y al final del partido, cuando se estaba cambiando, fue uno de los pocos momentos en los que no había soldados cerca de él. Entonces le pregunté, oye, hostia, juegas muy bien, tal, vente para el Camp Nou. ¿Y cuántas veces juegas? ¿Que puedes jugar a la semana o cuando no estáis en combate y tal? Y me dice, no, desde que entré en el grupo rebelde, desde que me secuestraron, hace 4 años que no había jugado a fútbol otra vez. Ostras. Y ahí en esas cosas te das cuenta que son esclavos, tío, los tienen reventados, porque además son soldados buenos porque no tienen miedo, tienen un cierto grado de inconsciencia. Y ese es uno de los reportajes que fue muy complicado llegar, pero el día que estuve en la independencia de Sudán del Sur también fue muy bonito el poder llegar allí. Fue una independencia de medias que cubrí en tienda de campaña porque eran carísimos los hoteles,
y la única manera que tenía de estar allí y podérmelo pagar fue en una tienda de campaña, en un jardín. No me han picado tantos mosquitos en mi vida. Y nada, hay muchas, la verdad es que si ahora me pongo a recordar, pues sí, recorrí todo el Nilo para hacer un libro. No sé, un montón que encantado de Mi haber estado. pregunta, la más amarillista, que me voy a escudar en el chat porque he visto que Miss Bungie estaba preguntando algo que ya tenía pensado preguntarte, que era como, ¿qué es lo más duro que has visto? Porque el continente africano es fascinante a muchos niveles distintos, pero también por los peligros o por la dureza de algunas imágenes de estos últimos años y de hace décadas, por supuesto. Entonces no sé cuál ha sido tú como la imagen que... Bueno, hay varias, porque en realidad, claro, cubrí la crisis de ébola en Sierra Leona, Liberia, Guinea, y allí la situación estaba muy jodida. O sea, cuando en España hubo la cuestión de la enfermera Teresa Romero, lo del perro Excalibur y tal, ni siquiera nos había salpicado, o sea, nos había salpicado muy de lejos, pero allí cuando llegabas era el desastre. O sea, recuerdo en Marbella, que es uno de los barrios de chabolas más bestias de Sierra Leona, de Freetown, la capital, llegar con Agus Morales y ver un cadáver en el suelo que nadie se atrevía a tocarlo por si tenía ébola, y lo que hacían era tirarle piedras a los cerdos que se lo estaban intentando comer. Pero también República Centroafricana, la gente está súper jodida, o sea, les mataban como si fuera... Y Somalia, en Somalia, en la frontera de Somalia y Kenia, en la sequía del 2011... se juntó la sequía de 2011, que fue una de las peores, y la amenaza yihadista de Al-Shabaab, que estaba siendo muy dura. De hecho, mataban a la gente por ver un partido de fútbol o por no dejarse barba. O sea, estaba muy, muy jodida la situación. Esto había una película que lo contaba, que antes has dicho lo de Timbuktu, que se llama Timbuktu, que salió hace unos años, que contaba esta idea de cuando llega un grupo yihadista a un pueblo africano y no recuerdo, creo que era más el norte de África, pero sí, esta idea... Mali, ¿Era en Mali? Vale. El norte de Mali, esta película, sí. Pero sí, o sea, es como el acceso. ¿Te has quedado congelado? ¿A mí me oís bien? Sí. Sí, te oímos. Vale. Pues esto es en Somalia, en el Cuerno de África, y entonces se juntaron estas dos situaciones y la gente huía por el desierto caminando 2-3 semanas y llegaban y a muchos les habían mordido las hienas, a otros les habían asaltado los bandidos, y veías, porque la situación de hambre era muy bestia, madres. Yo me recuerdo una madre que llegó con el niño muerto en las manos, y entonces te das cuenta de que la gente lo pasa pues muy mal, ¿no? Sea por la guerra, sea por una epidemia, sea por el hambre. Pero ahí lo que me sorprende de todo esto, por todas las historias que has contado y que seguro que tienes muchas más, es esta idea de que parece que tú estés en una burbuja, ¿no? Prácticamente. Quiero decir, siendo una persona blanca en medio de África, en tantos países diferentes donde se viven tantos peligros, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero ¿por qué no te ha pasado nada a ti? Pues, bueno, lo primero supongo que hay suerte. Estamos siempre ahí en una situación volátil, pero bueno, yo intento ponerle todo de mi parte para que la situación sea lo más segura posible. He intentado reducir al máximo riesgos absurdos, porque muchas veces, aunque es verdad que estas situaciones son las que más llaman la atención, en las que hay un conflicto, una epidemia, pero en realidad donde más riesgo pasa un corresponsal en África es en el tráfico, cogiendo un bus de mierda. Yo, para ir a la independencia de Son del Sur, que decía ahora, cogí un autobús en Kenia y me parece que fueron 25 horas en la carretera. Y el conductor comiendo cat, que es una droga, es como una especie de hoja que se masca, una especie de coca, y no cambió el conductor en todo el rato. En una carretera sin iluminar, con animales pasando, por supuesto los cinturones del autobús no existían. Entonces, quiero decir que el riesgo en las carreteras es muy grande. Lo que pasa es que tiene menos sex appeal que el riesgo que puedes pasar en no sé, una guerra, un conflicto. Entonces, ¿por qué no pasa nada? Pues intento ponerle todo de mi parte, toda la seguridad que puedo, y yo creo que también la experiencia ayuda, ¿no? A saber cuándo tienes que parar. Me he vuelto también. En Mauritania me acuerdo una vez que quería hacer un reportaje. En Mauritania hay uno de los trenes más largos del mundo, si no el que más. Es prácticamente más de 1 kilómetro de largo de vagones, porque va desde una mina en Zuarate, en el norte, de hierro, en línea recta, de hecho hace 2 líneas rectas, al mar. O sea, es un tren que se construyó para explotar. Entonces me quería subir ahí, porque hay gente que se sube a los vagones con hierro y tal,
y justo cuando ya lo tenía todo hilado, todo perfilado tal, iba a subir y vino un policía corriendo diciéndome que habían yihadistas y que había rumores de que me estaban esperando. Pues te bajas. Ahí piensas cuánto de verdad hay, cuánto de quererse curar en salud del policía hay para que no me pase nada y a él no le metan en líos. Pero bueno, ante la duda intento ser No, conservador claro. y bueno, pues... pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo cuento esto y ahora es como no me ha pasado nada. Si hubiera alguien diría, no, es que tiene experiencia y sabe lo que se hace. Y si me pasara algo mañana dirían, es que ha sido un temerario. Entonces esto, Claro. cuando nos sale bien nos aplauden, nos dan palmaditas en el hombro. Cuando nos sale mal nos dicen, nos escrutinan, ¿no? Es un poco a ver qué has hecho mal. De hecho, preguntan en el chat una pregunta interesante que ¿crees que cambiaría mucho si fueras una mujer? ¿Crees que ahí cambia todo por completo el contexto depende de los países a los que vayas? Cada vez hay más chicas y de hecho en Francia las corresponsales en África francesa son siempre más chicas. Sí, De ¿no? hecho, con bastante diferencia. ¿Cambiaría? Sí cambiaría. Porque creo que decir que no es como... Es evidente que no, pero también para bien. Hay una cuestión, sobre todo las cuestiones referentes a la violencia sexual, que tienen ahí una cuestión pues peor en Egipto durante las revoluciones. Recuerdo en Tajarir que hubo agresiones sexuales a mujeres egipcias, por supuesto, pero también a reporteras, incluso con violaciones en grupo. Eh, pero luego, por otro lado, también es verdad que sociedades patriarcales tienen esta cuestión también de sobreproteger a la gente y a las mujeres. Eso a veces les da una red de protección Extra. mayor. Y después hay una cuestión que yo la envidio mucho, que es que tienen acceso a historias que yo no podré tener nunca. O sea, en sociedades patriarcales donde los roles están tan definidos, yo puedo tener más acceso a lo mejor a situaciones de hombres, pero una reportera extranjera también los tiene, pero no a lugares vedados o reservados a las Mm, mujeres. Yo, es muy difícil que le preguntes sobre el amor a una mujer africana en muchos sitios. Y el amor es algo central en nuestras vidas, o el sexo también. Porque son preguntas, además de incomodar, que probablemente reciba una pregunta esquiva o que no pueda entrar en una situación, ¿no? Yo preguntarle a una mujer si está enamorada de su marido, que es polígamo, probablemente tenga una respuesta que es la que quiera oír, o la que le permita a ella decir, bueno, salgo del me entuerto que no me voy desentiendo. a meter en lío. En cambio, una chica puede entrar ahí, puede ganar la confianza, o pienso en los partos también, en cuestiones vitales para conocer una forma de vida, ¿no? El cómo se da luz, en cómo se ama, cómo se folla, o sea, son situaciones importantes en las que pues yo no tengo mucho acceso y es una pena y ellas sí lo tienen. Y ahora ya dejando el tema de la carrera periodística en África a un lado, sí que quería centrarme en los dos temas que te había dicho, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Quería empezar hablando de Etiopía. ¿Has estado muchas veces en Etiopía o...? Sí, sí, sí. Etiopía es uno de los países más bonitos del continente y estuve pues, justo antes de la pandemia, de hecho. Que además yo recuerdo que me sorprendió esta parte de mi ignorancia con veintipocos años, me enseñaron imágenes de Etiopía y es un país súper ultra verde, ¿no? Eh, realmente precioso. Tengo una amiga de mi madre que fue y tiene unas fotos espectaculares. Pero, ¿qué me puedes decir de Etiopía que la diferencie del resto de África? Pues que es un país que no fue realmente colonizado, estuvo solo 5 años por los italianos, que dejaron un café de puta madre. De hecho, hay una... Bueno, Oh, esto si lo digo, los etíopes me crujen, porque amigos etíopes me dicen que fue al revés. O sea, hay una provincia de Etiopía que se llama Kaffa. ah, Entonces dicen, el café nace aquí. Y bueno, pero es que los etíopes son muy orgullosos, ¿eh? También te dicen que el rey Baltasar no era de otro lado, que era de etíope. De hecho, hay ah, mucho incienso en Etiopía y dicen que viene de ahí igual. Pero el etíope es súper orgulloso, o sea, te va a decir, todo lo bonito viene de Etiopía. Un país con una cultura milenaria. O sea, el imperio de Aksum tiene más de 1000 años. Eh, las, eh, las iglesias de la Libela, que si no las conocéis, googlearlas porque son la leche. O sea, son unas bueno. iglesias que están esculpidas en la roca de arriba hacia abajo. O sea, empezaron a tallar la roca y crearon unas de varios metros. Si miras la de San Giorgios, que tiene una planta como de cruz, es brutal. Es una de las 7 maravillas del mundo, sin duda. Y es un país que primero que está creciendo a nivel económico un montón
y que es clave en la zona donde está en el Cuerno de África, que es un avispero, es un sitio con muchos conflictos y ahora mismo también los tiene dentro. Etiopía no se libra de eso, pero es un país muy, muy interesante a nivel cultural, a nivel étnico también, muchas diferencias. Nace el río Nilo azul. O sea, el río Nilo en realidad empieza como el Nilo azul y el Nilo blanco. El Nilo blanco nace en Uganda, en el lago Victoria, pero el Nilo azul nace cerca de Gondar, el río Tana. Entonces, también es un país con mucha historia, con las fuentes del Nilo azul. Es una pasada. Tiene la zona árabe, la zona más musulmana, la zona árabe no, musulmana, la zona del río Omo, que es etnias africanas sudanesas. Es la leche, como país es muy, muy bonito. ¿Y qué es? Porque lo que ha pasado es que ahora ha estado en el centro de la actualidad la región de Tigray, al norte. ¿Qué es lo que tenemos que entender sobre las diferencias que hay quizá entre el gobierno central y la región de Tigray? ¿Es una cuestión religiosa, étnica? ¿Qué es la base, los cimientos para saber cómo se ha desencadenado esta situación? Es una cuestión de poder, sin duda. O sea, durante más de 27 años, Etiopía gobiernan una minoría que se llaman los Tigray, que es un 6% de la población. Y que la gobiernen significa que la gobiernan con mano dura y copan todos los puestos, no solo gubernamentales, sino económicos y militares. Entonces, los Oromo y los Amara, por ejemplo, que entre los dos son el 66% de la población, siempre se han sentido ninguneados por los Tigray, que además les consideran como menos. Todo esto va evolucionando y empiezan a haber unas revoluciones en los últimos años y los Tigray se dan cuenta de que a lo mejor no las pueden sostener e intentan poner a un delfín, un amiguete, que les controle esa situación. Y ponen al Ahmed Abiy, que Ahmed Abiy es Oromo, pero era su marioneta, por decirlo de alguna manera, de los Tigray. Era una manera de meter una cara que apagara esa revolución y ellos seguir teniendo el poder detrás. Además, no solo era que era Oromo, es que lo primero que hace es hablar en las lenguas locales de los sitios donde había revoluciones, saca a la gente de las cárceles, porque la represión en Etiopía era la leche durante estos últimos años. Lo que pasa es que se les vale de las manos, porque Ahmed Abiy no solo hace eso, sino que empieza a sacar del poder a todos los que tienen cuestiones oscuras o de corrupción o de abuso de derechos humanos, es prácticamente la cúpula del gobierno Tigray, y hace la paz también, que llevan 30 años en guerra con los eritreos, que es el país que está en el norte, que son los enemigos más bestias de los Tigray. Entonces, todo esto que en el papel es como, hostia, qué campeón, tío. El tío saca a gente de la cárcel, saca a los corruptos, hace la paz, que le vale el Nobel de la Paz. A los Tigray los revienta. Les crea un odio por dentro que alucinas. Entonces ellos como que se retiran a su zona del norte, pero sabiendo que de alguna manera les han robado el partido, incluso porque el Ahmed Abiy, le cambia el nombre al partido. Entonces, esto que desde fuera era como muy bonito a nivel occidental o mundial, un tío que cambia el país y todo lo que iba mal del país lo intenta cambiar, es una pelea de poder también en la que los Tigray se sienten ninguneados. Y hay un momento en el que a finales del año pasado Ahmed Abiy ve que puede haber, porque hay un intento de asesinato, hay un intento de hecho matan al jefe al jefe del ejército, hay un intento de asesinato para él, ve que ahí se están tejiendo cosas que pueden estar los Tigray detrás. Aquí ya empezamos en lo que dicen uno y lo que dicen los otros, pero exacto. Lo que hace Abiy es decir, pues ataco yo primero, porque yo ahora tengo por las riendas el país y con la excusa, o no excusa, o realidad o no, dice que hay un ataque en una base de Tigray y como reacción a eso manda todas las tropas hacia allí. Los Tigray dicen, no, una mierda, no fue verdad, tú ya estabas mandando a tropas y eso fue la excusa para decir, ves, me están atacando, tengo que atacar. Y a partir de ahí se crea el sinsentido más brutal, que es un Nobel de la Paz liderando una guerra, pero además cruel a morir, en la que también ha dejado entrar a tropas eritreas, o sea, los super mega enemigos de los Tigray, y aquí ya se funden cuestiones étnicas,
porque hay un odio ancestral. Ahora. La carretera que está que separa la zona Tigray, la zona etíope Tigray, con la de Eritrea es una carretera de unas curvas de la hostia, pero brutales, de las peores curvas del mundo. O sea, Pues la frontera directa entre Tigray y Eritrea, es que estamos viendo el mapa ahora mismo, lo que es la frontera per se, ¿eso es una carretera? Bueno, no es una carretera, pero tienes una zona en la que hay una carretera. Oh, ok. No es que sea una carretera. Imagínate unas colinas y hay una carretera que empieza a serpentear de una manera brutal. Pues esa carretera, que es peligrosísima, le llaman la carretera de la traición, la carretera de los eritreos. O sea, para los Tigray cualquier definición de eritreo es como el peor vecino del mundo, el peor enemigo. Incluso a la peor carretera del mundo le llaman la carretera de los eritreos. Es una anécdota, pero es para que veas el odio que se tienen. Entonces, empiezan a haber una crueldad brutal. O sea, ha habido matanzas a cualquier tío joven que podía ser pues proclive a coger un arma y luchar contra ti. Violencia sexual a saco. O sea, como arma de guerra, violando a las mujeres Tigray y aquí, bueno, en una guerra nunca hay inocentes, pero en este caso, como la fuerza era desproporcionada, la verdad es que entraron reventando, han utilizado el hambre como arma de guerra y luego también ha habido respuestas muy, muy bestias. Se ha convertido en una guerra realmente muy fea en la que no han dejado entrar a periodistas para ocultar lo que hacían, matanzas registradas de civiles sin o sea, un Nobel de la Paz al frente de una guerra en la que se ha corrido un túpido velo para hacer lo que fuera, para ganar una guerra que además no han ganado, porque ahora mismo han tenido que hacer un alto el fuego. Sí, que de hecho tenemos aquí imágenes, a ver que lo abra bien. ¿Dónde me he dejado yo? Aquí está. Que esto es la zona de Tigray con las zonas de unos y otros. A ver un momento. Lo que quiero hacer es un poco de recapitulación para que me expliques un poco mejor, porque no sé si lo he entendido del todo bien. Pero tú hablabas del primer ministro que cuando entra en el poder lo que hace es quitarle poder a los de Tigray, ¿no? Que decías que eran el 6% de la población total de Etiopía. Pero siendo el 6%, aún así habían tenido el poder de toda Etiopía durante bastante tiempo, ¿no? Sí, más de 20 años. Entonces llega este primer ministro que viene como con el apoyo de otras dos como minorías étnicas de Etiopía. Minorías, hombre, entiendo que con más presencia que los tigreis. Sí, sí. O sea, en realidad lo ponen los tigreis pensando que va a servir para de alguna manera calmar a los oromo y los amara, que son el 66% de la población, no es minoría. Vale. Lo que pasa es que pese a ser el 66% de la población, no tenían que cortar nada en el gobierno. De hecho, los funcionarios estaban ninguneados por los funcionarios. Había esa sensación de somos el 66% de la población y nos ningunean, ¿no? Desde el gobierno. Y entonces con esa situación llega el primer ministro que cambia el paradigma del país, va en contra de los Tigray, pero o sea, que ellos pensaban que les iba a favorecer, ¿no? Iba a calmar las tensiones y soluciona todas las tensiones del resto del país, pero se termina enemistando con esta región que ahora mismo está en una situación de, como decías, una guerra muy dura y que han conseguido los Tigray reconquistar un poco el terreno perdido contra el ejército central y ahora estamos en esta situación un poco de impasse, ¿no? Que no se sabe muy bien qué va a ocurrir. Sí, ahora habrá que ver, porque lo que han hecho es verdad que los Tigray son tíos muy duros y están acostumbrados a pelear y además es una zona muy rocosa donde la guerra de guerrillas es posible y entonces han ido de alguna manera sacando o dando golpes a los eritreos y al gobierno etíope, a las tropas del gobierno etíope y por eso han recuperado terreno. Ahora habrá que ver si se quedan en eso, si dicen, oye, nos quedamos en recuperar nuestro terreno, o dan un paso más y declaran la independencia del Tigray, entonces eso cambia otra vez el panorama. Si van a exigir que los eritreos se vayan de su territorio, porque los eritreos aún mantienen ahí unas cuantas tropas, entonces en ese juego de poderes estamos ahora, en el que pues uno dice alto el fuego, el otro dice para de verdad aceptarlo me tienes que dar estas condiciones, y entre esas condiciones está, por ejemplo, que los presidentes admitan que han cometido crímenes de guerra, el presidente de Etiopía, el primer ministro de Etiopía y el de Eritrea. Yo creo que la situación ahora, bueno, los agoreros dicen,
Etiopía no va a volver nunca a ser como es, porque va a haber independencia y eso va a suponer un Cristo. Los no tan agoreros dicen, como Estados Unidos es el principal socio de Etiopía, no puede permitir que en una zona que se tira de los pelos, o sea, sus vecinos son Somalia, en guerra desde hace 20 años, Eritrea, una de las peores dictaduras, Sudán del Sur, en guerra, Sudán, también hecho un Cristo. O sea, no puede permitirse Estados Unidos que eso sea un polvorín. Entonces dicen, eso va a calmar la situación porque no se lo pueden permitir a nivel geoestratégico que eso sea una hostia, ¿no? Entonces, yo creo que ahora la situación está encaminándose a que haya una mediación. Pues el Mbeki, que fue presidente de Sudáfrica, que se mete ahí, intenta llegar a un acuerdo, una cierta autonomía, pero esto ya estoy especulando, yo soy lo peor en especular, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando, antes de que mataran a Gaddafi, yo 6 meses antes te habría dicho que moría vestido de oro en Arabia Saudí, exiliado, y me parece que fueron a los 4 meses, es que me lo preguntaron en una tele, y yo creo que va a pasar esto, y a los 4 meses estaba muerto, ¿tá? Y yo, hostia, madre mía, no vuelvo a hacer de futurólogo en mi vida. Pues ahora, con esa situación de Etiopía más o menos ya establecida, me gustaría hablar de Nigeria, que nos quedan 15 minutos, porque en Nigeria hemos escuchado vuestros titulares sobre el aumento del yihadismo y además Nigeria, que es uno de los países que más rápido está creciendo a nivel de población, que se va a convertir probablemente que estará ahí con China y con India dentro de poco, ¿no? Ah, sí, o sea, es el primero en África sin duda, o sea, prácticamente 200 millones y sí, la demografía está disparada. Y entonces tenemos por un lado lo que está pasando en el noreste del país, que es esa rivalidad que existe entre grupos yihadistas extremistas, y luego ese titular que hemos visto esta semana, que no tiene al menos tanto que ver, que es el secuestro de nuevo en Nigeria de pues muchos estudiantes menores en un colegio. Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente ahí? ¿Por qué no tiene nada que ver con lo del yihadismo? Bueno, por un lado, en el noreste, la zona que es una zona entre Chad, Níger y Camerún y Nigeria, en la zona de Borno y demás, está esta lucha que decías yihadista entre Boko, para no liarnos con nombres, entre una facción que es leal a Al-Qaeda y otra facción que es leal al Estado Islámico. Esto fue una escisión, antes eran lo mismo, pero hubo un momento de rivalidad entre ellos y hubo una escisión. Lo que pasa es que esto, que es una lucha que llevan desde hace unos años, rompió las cartas hace prácticamente un mes porque la facción del Estado Islámico mató al líder de la facción de Boko Haram, que era el Shekau, que el Abu Bakr Shekau fue el autor de los secuestros de las niñas de Chibok, estas niñas de los cartelitos de liberad a nuestras chicas y demás. Pues este, que se había hecho muy famoso, había sido el líder durante más de una década, lo mataron. Entonces, ahora la situación se ha desequilibrado y parece que la facción del Estado Islámico es la más fuerte y la que está tomando el poder. Es peligroso eso porque además la facción del Estado Islámico en el Sahel también se está haciendo la más fuerte, con lo que tenemos ahí zonas no demasiado muy lejanas en las que la provincia del oeste del Estado Islámico en África está siendo cada vez más bestia. Entonces, por un lado tenemos el yihadismo ahí y por el otro lado tenemos estos ataques, estos secuestros masivos, sobre todo desde los últimos meses, pero que llevan años, que son grupos de bandidos que están viendo que hay una pasta a ganar importante en los secuestros. Son secuestros muy fáciles de hacer, porque los niños prácticamente en las escuelas no hay protección, sabes que no te van a repeler, crean una cierta alarma social y una atención mediática, y eso se traduce en que el gobierno, para evitar el coste político que tiene, apoquina. Y están ganando mucho dinero. Pero son grupos de forajidos o de bandidos, por decirlo de alguna manera, que no son nuevos, llevan mucho tiempo. En la zona del norte y noreste de Nigeria siempre ha habido muchas peleas, muchos conflictos entre fulanis, que son grupos nómadas, que llevan su ganado y demás, y los ganaderos sedentarios. Eso es un conflicto ancestral de hace muchísimo tiempo, que no ocurre solo en Nigeria, y poco a poco, como cada vez hay más armas, cada vez hay menos seguridad
y más descontrol, si estamos hablando de una zona del norte de Nigeria, es que el norte de Nigeria es un mundo aparte. O sea, si tú hicieras una raya en Nigeria, el sur es totalmente diferente, es verde, tienes unos edificios de puta madre en Lagos, puedes ir a discotecas de moda, hay muchísima pobreza también, mucha desigualdad, pero hay rascacielos, y en cambio en el norte de Nigeria prácticamente no hay, en muchos sitios no hay infraestructura, no hay carreteras, más de 10 millones de niños sin ir al cole, o sea, es como dos mundos aparte. Y todo este desgobierno pues lo aprovechan los bandidos para, pues, bandidos armados, acostumbrados a secuestrar, a hacer peajes en carreteras para secuestrar a estos chavales y ganar pasta, ganar dinero. Entonces, son dos cosas diferentes. Hay algunos lazos que dicen que Boko Haram está intentando pues llegar a estos grupos para hacer una especie de bandas yihadistas por todo el norte, pero no está muy claro, y la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora es siempre bandidos que incluso pactan con los gobernadores. Tú me pagas esto y no vuelvo a secuestrar. O sea que Y en lo que tiene que ver con el Estado Islámico, menos con Boko Haram, porque entiendo que la presencia del Estado Islámico se ha hecho mucho más grande en los últimos años, pero ¿cuál es el poder real que están empezando a tener en esta zona de África? O sea, ¿está siendo algo que puede poner en peligro a los gobiernos de estos países? ¿O es algo que va a quedar más apartado a regiones más apartadas? Porque eso es lo que hemos terminado viendo en Siria y en Irak, ¿no? Al final, que el Estado Islámico se ha quedado en zonas muy apartadas de las ciudades, pero no sé si aquí está pasando lo mismo. Bueno, en Mali, por ejemplo, sí que es una amenaza a nivel prácticamente estatal, o sea, sobre todo que los franceses han dicho que se van a pirar, Burkina Faso le están reventando también. En otros países como Nigeria lo que pasa es que es un país también muy grande, pero claro, el Boko Haram llegó a controlar un territorio del tamaño de Bélgica. El tamaño de Bélgica en la que no entraba, yo recuerdo, yo he estado muchas veces en esa zona y para moverte de una ciudad a otra de 70 kilómetros tenías que ir en helicóptero, porque si cogías la carretera te mataban. O sea, controlaban todo lo que no eran las ciudades, todo era territorio Boko Haram. Entonces, ya se han dado zonas en las que no hay gobierno. El gobierno son los yihadistas. También lo estamos viendo en el norte de Mozambique. En Somalia es una locura. Somalia es... alrededor del aeropuerto hay una ciudad amurallada en la que viven unas 5.000 personas, militares occidentales, miembros de ONGs, y fuera de la ciudad no va ningún occidental. Fuera de Mogadiscio está controlado por los yihadistas de Al-Shabaab. O sea, sí te encuentras estados en los que los yihadistas cada vez se están haciendo más fuertes. Pero en Mali, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que fui a Mali, que fue esto de que Tombuctú hemos hablado al principio, joder, yo llegué allí en camión, tío, encima de un camión de troncos. Y cuando llegué me comí un pollo en la plaza tranquilamente y hablabas con las chicas y con los tipos sin ningún tipo de problema. Las chicas vestidas con el vestido africano enseñando los hombros, y ahora es imposible. O sea, las zonas están en manos de yihadistas. ¿Y cómo has dicho lo de Mogadishu, el aeropuerto, que es el Dainile International Airport? Sí, pero el que está el de la capital, en Mogadishu. O sea, y ahí dices que hay como una ciudad amurallada solo para gente occidental y demás. Sí, sí. De hecho, es tal cual. Cuando tú vas allí, está la embajada italiana, la embajada tal, al lado directamente de la lengua de asfalto del... De hecho, es que es una idea de olla. Tú llegas aterrizas, que está justo al lado del mar, había un avión que le habían pegado un bombazo, que se había quedado el esqueleto del avión allí. Ahora hay otro en el otro lado, ese ya lo quitaron, ya hay otro en el otro lado que metieron una bomba y se estalló antes de poder tomar el vuelo. Y ves a todo el mundo viviendo allí. O sea, está la Organización de las Naciones Unidas, las embajadas, ejércitos, cascos azules. Y de hecho es casi una ratonera, porque cuando por la noche hay una lengua pequeñita de arena, de playa, y la gente va a correr allí. Debe ser como 1,5 kilómetros o 2. Estuve justo, porque a mí la pandemia me pilló ahí justo, en marzo, con Javois, en esa zona. Y fuimos a hacer este paseillo. Creo que acabo de encontrar la zona que dices. Hay unos edificios con unos tejados azules, ¿puede ser? Puede, sí, no estoy viendo la de este, pero sí está eso como más prefabricado. Sí, ya lo acabo de encontrar, que está además al lado de la pista de aeropuerto.
vamos, está justo al lado. Exacto, exacto. Y entonces pues vas por esa y entonces la gente, hay algunos que se bañan, hay carteles de que hay tiburones, es una zona con mogollón de tiburones, pero la gente, claro, no tienes nada mucho más que hacer, pues te bañas ahí en una zona en la que creas que no pueden venir los tiburones, ¿no? Y fuera de ahí la gente no se atreve a ir a no ser que vayas con guardia de seguridad privada, que me acuerdo en la época costaba $1.500 al día, unos tipos con... ¡Wow! Y al día solo la protección y luego si no puedes ir con blindados, con ejércitos, ya sea pues el español, que normalmente no son muy proclives a que les acompañes, o cascos azules ugandeses, que eso se la pela y haz lo que quieras y es tu problema, ¿no? Y tenía una pregunta más sobre lo de Etiopía, porque bueno, es una de las espectadoras, Plauder, dice que cuándo se podrán saber los resultados definitivos de las elecciones de Etiopía. Bueno, ahí la verdad que no sé cuándo es la fecha, pero después también hay unas cuantas regiones que tienen que votar en septiembre. Entonces depende del definitivo. Probablemente sepamos que gana Ahmed Abiy antes, pero hay 5 provincias importantes, aparte de la Tigray, que no han podido votar por problemas logísticos o de violencia, porque hay unas zonas que se están levantando también. Entonces esta gente tiene que votar en septiembre. O sea que, pero vamos, antes sabremos que gana Abiy, ¿no? Y luego la otra pregunta también sobre Etiopía, en relación con la cooperante española que fue asesinada en Tigray, que si están las ONGs ya consiguiendo entrar en la región para ayudar o todavía está todo como muy bloqueado. ¿Sabes qué pasa? Que la retirada de las tropas etíopes lo que han hecho es volar los puentes de acceso a esas zonas. Por eso digo que es una guerra muy jodida, porque se utiliza, eso significa que matas de hambre a gente. Literalmente, o sea, tú te estás retirando en un alto al fuego, oficialmente un alto al fuego, y en tu retirada vuelas puentes que son las vías, las arterias de acceso de las ONGs. No se ha dado acceso, antes decía, a los periodistas, pero es que a las ONGs tampoco. Hay más de 400.000 personas que están en el punto de hambruna más bestia dentro del baremo, y hay más de 2 millones en necesidad de asistencia humanitaria. Y la verdad es que las ONGs están intentando currar al máximo el acceso, pero no se lo están poniendo nada fácil y en este momento menos, ¿no? Con la voladura de los puentes. Pero bueno, entiendo que empiezan a llegar, he visto que algunas empiezan a llegar. Lo que pasa es que, claro, si han volado el puente, pues no puedes llegar tan fácil ni con el mismo tamaño y cantidad de alimentos que antes. Sí, decían en el chat que además han dejado devastados los cultivos de la zona, ¿no? O sea, que lo cual también hace complicado, entiendo, poder sacar sus propios alimentos. No te he oído bien porque No, digo que en el chat alguien, Nurchus, dice que han dejado devastados los cultivos de la zona y que eso también entiendo que hace difícil luego que puedan sacar los alimentos. Eso, aparte de dejarlos devastados, cuando la gente tiene miedo a morir, el cultivo normalmente se queda desierto. Eso pasa también, por ejemplo, en Mali y en muchos otros sitios, en Burkina. La gente no debería morirse de hambre si la tierra es súper fértil. Pero claro, ¿cómo vas a irte a cultivar si lo más probable es que te maten o te violen? Entonces el miedo es un hambre provocada por el hombre o un hambre provocada por el miedo. No es un hambre provocada por el clima o por la sequía o cosas así. Claramente es que te vale más, la supervivencia es más probable si no sales de casa a cultivar, aunque después te puedas morir de hambre, ¿no? Entonces esa situación es jodida para muchos. Es que la situación es que tienen que entrar ya a ayudarles, porque si no, estos 400.000 que decía que se están muriendo de hambre van a ser muchos más. Ya. Y la última pregunta que tengo para terminar es, ya que hemos hablado de Etiopía, de Nigeria, de algunos otros países también que están en una situación complicada con el yihadismo, no sé si podrías decirnos cuál es el país en el que crees que deberíamos estar atentos ahora en los próximos meses, que crees que pueda ser especialmente importante a nivel de actualidad. Bueno, Mozambique, si me dijeras dónde me apetece mucho ir, al norte de Mozambique por una cuestión de yihadismo, pero también por cambiar un poco de tercio, te diría cualquier otro país que funciona. O sea, hay muchos países en África que son muy buenas noticias. Antes decía, Sudáfrica es indiscutiblemente un país mejor que hace 30 años, donde era obligatorio ser racista por ley. Tenías que no juntarte con los blancos o con los negros, dependiendo de quién eras. Si te enamorabas de un negro y eras blanco, estabas cometiendo un delito, si le das un beso. Si te sentabas en un banco que no era para negros,
o que no era para blancos normalmente, o te bañabas en una playa que era para blancos, estabas cometiendo un delito. O sea, ahora no existe, aunque tenga muchos problemas, antes los hemos dicho. Ruanda, que en el 94 se estaba matando, ahora es un país que funciona, que tiene muchos problemas de libertad de expresión, es una dictadura de alguna manera. Pero otros países como Botswana, por ejemplo, que tiene un índice de corrupción mejor, bastante mejor que el de España. No sé si eso es mucho, pero bueno, sí que sorprende muchas veces. Gambia, Senegal, son países que también tiran hacia adelante. Ghana, Costa de Marfil, Uganda también está avanzando bastante últimamente, pese a que tiene la cuestión esta de la falta brutal de derechos contra los homosexuales. O sea, hay países que están avanzando mucho y yo creo que son buenas noticias, así que también me apetece y me gusta ir a estos sitios para intentar de alguna manera equilibrar la balanza y no hablar solo de situaciones jodidas, ¿no? Sí, sí. Pues eso es todo por mi parte. Te voy a soltar ya para poder ver a Españita y Españita. A Luis Enrique. a Luis Enrique que yo pueda tuitear al respecto. Pero, Xavier, te agradezco muchísimo que te hayas pasado. Me encantaría invitarte alguna vez más en el futuro, que seguro que hay temas fascinantes de lo que hablar. Así que siempre que quieras presentar un libro, un reportaje, estaremos encantados de tenerte. Y de hecho, no quiero que se me olvide, primero, recomendar su cuenta de Twitter, que la tenéis en el chat, y luego tu libro Indestructibles, que es de la editorial Odiseas, ¿no? Península, que la colección Odiseas. Genial. ¿Alguna forma de definir el libro para que convencer del todo a los espectadores? No, bueno, son historias de personas que intentan cambiar lo que les está ocurriendo. En realidad me parece que son 22 países. Durante un montón de tiempo he estado siguiendo diferentes historias de personas africanas en un montón de países y explico un poco más. No sé, soy fatal vendiendo mis libros, se lo lean si les apetece o lo pregunten, pero nada, para mí ha sido un placer. Lo de la promoción da igual. Ay, ve. Estar contigo y nada, cuando queráis me invitáis y hablamos de África o de lo que sea, que aquí andamos. Pues genial, chao. Muchísimas gracias, Xavier, por tu tiempo y que vaya todo muy bien. Un saludo. Un abrazo fuerte. Chao a todos. Hasta luego. Bueno, gente, os suelto ya que va a jugar Españita. Está jugando ya, de hecho, ¿no? Siento que se haya alargado un pelín, pero bueno, era muy interesante. Y los libros de Xavier, como dicen en el chat, que he visto que hay varios lectores, pues es muy recomendados. Así que nada, seguidle en Twitter, mandadle un agradecimiento de mi parte, que él no ha podido leer el chat, ¿vale? Y agradecimiento de vuestra parte también, que seguro que habréis disfrutado la entrevista. Y nos vemos mañana ya en mi canal. Un saludo a todos y pasadlo muy bien. Venga, vale, adiós, adiós, adiós.